Clase número 8 entonces de Derecho Comercial. Y como les decía, vamos a profundizar un tema que ya hicimos un esquema en el cuatrimestre anterior, ya vimos qué es una sociedad anónima y vimos en general cuáles son sus órganos de gobierno. Pero ahora, leyendo, analizando algunos artículos de la ley 19.550, vamos a empezar a profundizar un poco más cómo es el régimen legal de las sociedades anónimas en Argentina. Entonces, yo en este apunte les copié algunos artículos, solamente algunos artículos, los que vamos a estudiar, de la ley 19.550. Y básicamente se divide primero cómo se constituye la sociedad anónima, que es el tema de hoy. Después, qué tipos de acciones puede haber. Y después va a venir el tema de profundizar en sus tres órganos de gobierno. El deliberativo, que es la Asamblea de Accionistas, el de administración, que es el directorio, y el de fiscalización interna, que es el síndico. Esos son los temas que vamos a ir viendo. Empezamos hoy por la forma de constituir una sociedad anónima. Y entonces tenemos un artículo, los números no interesan, tenemos un artículo dentro de la ley que nos dice, yo algunos los marqué en negrita, que dice que el capital de la sociedad anónima se representa, yo diría se divide. Si van a ver que en los libros de derecho comercial, los autores dicen que la ley debería decir se divide en lugar de se representa. Se divide en acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Esto es muy importante y lo habíamos analizado en el cuatrimestre anterior. Recordemos un par de conceptos. El capital suscripto es aquel que los socios se comprometieron a aportar, pero como la ley les da un tiempo para aportar, para integrar ese capital suscripto, entonces puede ser que en determinado momento todavía el capital integrado no sea igual al capital suscripto, que el capital integrado sea menor. Entonces dijimos que si bien la responsabilidad de los accionistas por las deudas de la sociedad está limitada al capital que suscribieron, o sea, no pueden ser demandados por sus bienes personales, sin embargo, esa responsabilidad está limitada a la integración de las acciones suscriptas. Quiere decir que si hay una parte del capital suscripto que no está integrado, los socios en ese caso sí son responsables en forma solidaria e ilimitada por la parte que falta integrar del capital suscripto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso en el caso de que surgiera un problema de insolvencia, de no poder pagar las deudas sociales y de que el capital suscripto no esté totalmente integrado. Entonces ahí hay una responsabilidad por la parte no integrada del capital suscripto. Pero la regla general es responsabilidad limitada al capital suscripto. Esa es la regla general. El artículo siguiente nos dice que la sociedad anónima, en su denominación social, en su razón social, tiene que llevar un nombre, cualquier nombre, puede ser de una persona física, puede ser un nombre de fantasía, seguido de la abreviatura SA, SA. O, fíjense que dice más abajo el artículo, de la abreviatura SAU. Eso es porque recuerden que también existe la sociedad anónima unipersonal. En la sociedad anónima la abreviatura es SA, pero está también la sociedad anónima que tiene un solo socio y se llama sociedad anónima unipersonal. A ver, estoy recorriendo los apellidos de ustedes porque se sumó Margarita, así que ya le puse el presente. Sigamos. Acá viene la parte que queríamos tratar hoy.
Constitución, el artículo 165. Dice que la sociedad anónima se constituye por se constituye por instrumento público. Eso quiere decir que tiene que intervenir un escribano público que certifique las firmas. Pero si, además de que se constituye por instrumento público, este artículo nos dice otra cosa que me importa más. Nos está diciendo que hay dos formas, chicos. Si están tomando algún apunte, anótense eso que por ahí no está claro en la ley. Hay dos formas de constituir una sociedad anónima. Una es por acto único, como dice el artículo 165, y el otro es por suscripción pública. Ya podemos hacer dos flechas. Constitución de una sociedad anónima. O la hacemos por acto único, en una sola vez, o la hacemos por el método de suscripción pública. ¿Qué significa esto? La forma más común es por acto único, pero para constituir, para crear una sociedad anónima por acto único, necesitamos tener la suficiente cantidad de socios o de accionistas que vamos a poder suscribir el total del capital social. Porque recuerden, lo habíamos hablado, que si va a tener 100.000 acciones de 10 pesos cada una, 100.000 de 10 pesos cada una, o sea, un capital de 1.000.000, se tienen que suscribir las 100.000 acciones para constituir la sociedad. No se pueden suscribir 80.000 y el resto decir después vemos. Entonces, eso es una constitución por acto único, cuando están todos los accionistas necesarios para suscribir el total del capital social. En cambio, les cuento, ahora después lo vamos a ver escrito en la ley, que si somos 2 o 3, por ejemplo, en este momento estoy viendo a Eliana y a Roberto. Eliana, Roberto y yo queremos constituir una sociedad anónima, tenemos un gran proyecto de fabricar barbijos que se van a vender durante un año más porque esto está cada vez peor. Determinado tipo de barbijo nuevo. Tenemos un proyecto. Pero resulta que entre los tres no podemos suscribir el capital social, no nos alcanza. Pero tenemos un gran proyecto para mostrarle al público. Entonces optamos por otra forma que se llama constituirla por suscripción pública, que es abrir una invitación al público para que suscriba acciones. Y eso lo vamos a explicar dentro de un rato. Empecemos por la forma más común y más fácil, que es la constitución por acto único. ¿Ven? Ahí tienen un título. Constitución por acto único. Dice, se constituye por acto único, si se constituye por acto único, el instrumento de constitución es el contrato social. El contrato social tendrá los requisitos del artículo 11 y los siguientes. O sea, ¿qué va a contener el contrato social si hacemos una constitución por acto único? Primero, los requisitos del artículo 11. ¿Qué eran? Los del artículo 11 eran esos que habíamos visto en la primera clase de la materia, que cualquier sociedad en el contrato, lo tiene en el primer apunte, tiene que tener como mínimo, en el contrato tiene que decir cuál es su nombre, su razón social, su domicilio social, cuál va a ser su capital, cuál va a ser su objeto social, o sea, a qué se va a dedicar, la designación de las autoridades y la forma de repartir las ganancias, en caso de que haya ganancias. Esos son los requisitos que tienen que figurar en el contrato de cualquier sociedad, los del artículo 11. Pero este artículo 66 agrega algunas cláusulas específicas en el contrato de constitución de una sociedad anónima. Y entonces dice, con respecto al capital social, tiene que decir qué clases de acciones va a tener. Y después vamos a ver más adelante, no sé si hoy o el miércoles que viene,
que dentro de una sociedad anónima puede haber distintas clases de acciones. Todas tienen que tener el mismo valor, pero puede haber distintas clases de acciones que otorguen distinto tipo de derechos a los accionistas. Entonces, si hay distintas clases de acciones, deberá estar especificado en el contrato social. ¿De acuerdo? Me interrumpen, por favor, si hay alguna pregunta. Otra cláusula que tiene que tener el contrato. ¿Cómo se suscribe el capital y cómo se integra? Con nombre y apellido de los accionistas que suscriben, qué cantidad de acciones suscriben y cómo las van a integrar. Si las van a integrar en efectivo, en ese momento, si se van a tomar un plazo de 2 años como máximo, o cuál es el plazo, que no puede exceder de 2 años, de qué manera lo van a integrar, si lo van a integrar en especie. También tiene que contener el contrato de sociedad anónima la elección de directores y síndicos, que son elegidos justamente en esa asamblea constitutiva. Después, a los 3 años, cuando venza su mandato, será la asamblea ordinaria la que vuelva a elegirlos o a cambiarlos. Y por último, es muy importante que el contrato constitutivo se va a presentar ante la autoridad de Contralor para su inscripción. ¿A qué está llamando la ley autoridad de Contralor? Autoridad de Contralor externa del Estado. ¿Cuál sería? ¿Qué les parece? ¿A dónde se inscribe el contrato de una sociedad anónima? ¿Cuál es la autoridad de Contralor o de control por parte del Estado? ¿Dónde se inscribe, chicos, el contrato de una sociedad anónima para darle nacimiento como persona jurídica? IG, la Inspección General de Justicia. Exacto. En términos generales, en las distintas provincias, en el registro público, como dice el Código Civil y Comercial, en el registro público. Pero todas las que tienen sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son la mayoría de las sociedades anónimas, se deben inscribir en la Inspección General de Justicia. Pueden visitar la página de internet de la Inspección General de Justicia, que te explica todos los trámites que tenés que seguir, es bastante engorroso, para inscribir el contrato de una sociedad anónima. Pero si no se inscribe allí, no tiene nacimiento como persona jurídica. Sería una sociedad irregular. ¿De acuerdo? Entonces, la Inspección General de Justicia es la autoridad de contralor por parte del Estado, que controla que se cumplan los requisitos legales en ese contrato. Bueno, esto fue la constitución de una sociedad anónima por acto único. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, pasamos, para terminar la clase de hoy, a algo un poquito más largo, que es qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que seguir si queremos constituir una sociedad anónima por suscripción pública. Si no podemos entre nosotros, entre los socios fundadores se va a llamar. En este momento, por ejemplo, la estoy viendo a Julieta y a Carolina. Después salen en el video, porque yo haciendo un clic voy cambiando las personas que aparecen. O en este momento la veo a Marcela y a Margarita. Entonces con ellas queremos constituir una sociedad, pero necesitamos más capital, mucho más capital. Necesitamos que vengan otras personas, aunque no las conozcamos, que se sumen a nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer una constitución por suscripción pública y nosotros vamos a ser los socios fundadores. Entonces ahí hay 4 pasos. El primer paso, que está en el artículo 168 de la ley, que lo estoy señalando, es que los promotores o fundadores, tenemos que redactar un programa de fundación.
Primer paso, redactar no un contrato, todavía no hay contrato, porque todavía no nació la sociedad. Redactar un programa de fundación. ¿Ante escribano público o no? Por eso ahí dice por instrumento público o privado, no importa. Redactar un contrato de fundación. Pero ese contrato, ese programa de fundación, debe ser aprobado por la autoridad de Contralor, es decir, por la Inspección General de Justicia. Lo tenemos que presentar ante la Inspección General de Justicia. ¿Qué tiene que contener ese programa de fundación? Todavía estamos en el primero de los 4 pasos, la redacción del programa de fundación y su inscripción. ¿Qué debe contener? Me voy al artículo 170. ¿Qué debe contener el programa de fundación? Tiene que contener el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión de los socios promotores o fundadores. O sea, nos tenemos que identificar. Si hay gente que va a aportar capital, tiene que saber quiénes somos. Punto 2. Las bases del estatuto. Estatuto también se usa como sinónimo de contrato social. O sea, ¿cuál va a ser el proyecto? ¿A qué se va a dedicar la sociedad? ¿Cuál va a ser su objeto social? ¿Por qué los invitamos al público a unirse? ¿De qué se trata la sociedad que queremos constituir? ¿A qué se va a dedicar? Tiene que contener también cómo van a ser las acciones, en cuántas acciones proyectamos que se va a dividir el capital y cuánto va a valer cada una. Y tiene que contener, atención, porque con esto es que vamos a pasar al paso número 2, tiene que contener la determinación de un banco. Tenemos que elegir un banco, Banco Nación, Banco Pro, cualquier banco. Los socios fundadores tenemos que contratar a un banco que se va a encargar de levantar las suscripciones. O sea, se va a encargar de recibir a los que quieran suscribir acciones y de cobrarles sus integraciones. Les leo este inciso de la ley y después lo explicamos mejor. Dice, determinación de un banco con el cual los promotores deberán celebrar un contrato a fin de que el mismo, o sea, el banco, asuma la función que se le otorgue como representante de los futuros suscriptores. Yo lo explico con las siguientes palabras. Tenemos que contratar a un banco para que ese banco se encargue de levantar las suscripciones con el público. Es decir, que las personas que se enteraron de nuestro programa de fundación y quieran suscribir acciones, van a ir al banco a suscribir esas acciones y luego las van a integrar también a través de ese banco. El banco va a tener como función levantar las suscripciones, conseguir las suscripciones. ¿Se entiende? Entonces, habíamos dicho que el primer paso, resumiendo, era redactar el programa de fundación. Vimos lo que tiene que contener el programa de fundación y vimos que se tiene que inscribir en el registro público o Inspección General de Justicia. Y entonces el segundo paso es contratar al banco para que levante las suscripciones. Entonces yo paso al artículo 172. Contrato de suscripción. El contrato de suscripción es preparado por el banco y tiene que contener los datos de los nuevos suscriptores, nombre, edad, estado civil, la cantidad de acciones que suscribe cada uno de esos futuros accionistas y la manera en que lo integra. Les estoy haciendo un resumen de lo que dice ahí. Estoy entonces en el segundo paso. Primer paso era redactar el programa de fundación. Segundo paso es contratar al banco y que el banco consiga las suscripciones y las integraciones.
Ahora, en ese segundo paso, cuando el banco levanta las suscripciones, nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa si fracasa? ¿Qué pasa si el banco no consigue las suscripciones? O sea, si no hay gente interesada en nuestro proyecto. ¿Se entiende la pregunta? La respuesta a esa pregunta está en el artículo 173 de la ley, que se titula Fracaso de la suscripción y reembolso. ¿Qué pasa si fracasa el paso número 2? Si el banco no logra recibir suficientes suscripciones para que se suscriba todo el capital social. Y es muy simple la respuesta. Dice que si no se cubre la suscripción en el plazo establecido, entonces el contrato se resolverá de pleno derecho. Esta palabra jurídica quiere decir el contrato queda anulado. ¿Mm? El contrato queda anulado. Y si el contrato de suscripción queda anulado, obviamente que los suscriptores que hayan suscrito acciones y las hayan integrado, el banco les reembolsará, les devolverá el capital que han aportado. No lo van a perder. ¿Se entiende este punto? Lo que ocurre en el caso de que el banco no consiga todas las suscripciones, se anula el contrato de suscripción y se le devuelve el dinero a los accionistas que hayan integrado. Entonces, pasamos al tercer paso. Supongamos que el banco tuvo éxito y consiguió todas las suscripciones para cubrir el capital social. Entonces ya está cumplido el paso 1, que era el programa de fundación, y el paso 2, que era que el banco levante las suscripciones. Pasamos al paso número 3. Hacemos la reunión para constituir la sociedad, porque todavía no había contrato social, había solamente un programa de fundación. Hacemos la asamblea constitutiva. ¿Mm? Y ahí nos reunimos todos los accionistas. Pero tiene que estar presente, como dice, a ver dónde lo dice, tiene que estar presente el banco interviniente, será un gerente, un representante del banco que intervino en las suscripciones, y también tiene que estar presente la autoridad de contralor, un representante de la Inspección General de Justicia. Eso no ocurre si la sociedad se constituye por acto único. Pero en esta suscripción, por suscripción pública, sí. Tiene que estar presente el banco interviniente, la reunión la preside un funcionario de la autoridad de contralor, y por lo menos tiene que estar presente la mitad más uno de las acciones suscriptas. Los accionistas que suscribieron las acciones, por lo menos los que representen la mitad más uno, más del 50% de las acciones suscriptas, se tienen que hacer presentes en esa reunión. Si no, no se puede firmar el contrato constitutivo. De vuelta, si no se puede firmar porque fracasa la asamblea constitutiva, se devuelven todos los aportes realizados y no se puede constituir la sociedad. Pero lo normal es que se constituya. Entonces, una vez realizada la asamblea constitutiva, que era el tercer paso, si se pudo realizar la constitución, se pasa al cuarto paso. Se firma el contrato social. ¿Y qué se hace para que la sociedad nazca como persona jurídica? Se lo inscribe en la Inspección General de Justicia. Entonces, para terminar, en el artículo 179 tenemos los temas que tiene que tratar la Asamblea Constitutiva, la gestión de los socios fundadores, aprobarla o no, aprobar el contrato social, aprobar la evaluación de los aportes en especie, designar a los directores y síndicos, determinar el plazo para que se integren las acciones
si hay una parte que todavía no se integró. Y finalmente, proceder a la publicación e inscripción del contrato social. Ese es el último paso, que el contrato social quede inscrito en la autoridad de Contralor del Estado, en este caso, en la Inspección General de Justicia. Vamos a dejar acá y en la próxima clase vamos a analizar ese capital, cómo se compone. Sabemos que se divide en acciones, pero ¿qué clases de acciones puede haber en una sociedad anónima? Deje de grabar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Yo me perdí un párrafo porque Sí. justo se me estaba por apagar la computadora, pero bueno, lo voy a ver en la grabación, porque esta última parte, cuando diste los 4 últimos pasos, Sí. los 2 primeros que diste me los perdí porque justo me quedé sin batería en la computadora, en la notebook. Ok. Pero ahora después lo veo en la grabación. Supongo que sería cuando en el último paso, que era la Asamblea Constitutiva, el contrato social había que tratar la responsabilidad de los socios promotores, la gestión de los promotores, el contenido del contrato social, la evaluación de los aportes en especie, debe haber sido esa parte. Sí, esa pero está parte también en el artículo de la ley. Estoy mirando si hay algún otro presente, a ver, algún otro presente que no haya anotado. No, Analía Ávila no está. Karina González hoy no estuvo tampoco, ¿no? Ah, sí, acá está. Lo que pasa es que no me preguntó nada. Ahí está Karina. Andrea Pérez no está y Damián Berbes tampoco. Bueno, chicos, nos volvemos a ver entonces la semana que viene, ¿sí? Buena semana. Hey, gracias. Gracias a ustedes. Hasta Chau, luego. chau.